amados, te rogamos y suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Ok, os voy pasando la tarea de las profecías. Esta es de Mauro. Marcelo. Ya no pudo cambiarlo, ¿no? Luis, este es de Lola. Lola. ¿Perdona? No, el tuyo lo tengo en casa. Que no te lo he traído. Eso te iba a decir. Te lo traigo la semana que viene. Juan, Luis, Silvia, Gaby, Sandra, Margarita, Azucena. Bueno, en general muy buen trabajo, todos. Bastantes ya habéis puesto muchos versículos como base, muchos también habéis profundizado y bueno, se nota que habéis aprendido, ¿no? Se nota por lo que he estado leyendo en cuanto a la definición, características y todo eso. Todos más o menos me habéis puesto lo mismo. Habéis elegido también diferentes profecías y ya algunos habéis profundizado más que otros, pero muy bien, en general muy bien, muy buen trabajo, muy buen trabajo. Así que felicidades. Espero que estéis aprendiendo bastante con los deberes. Bueno, vamos a empezar repasando los versículos para memorizar, que creo recordar era el Salmo 119. Uno al 6, ¿no? 1 al 5. Se lía uno un poco porque tiene muchísimos verbos, que si guardar, andar, ¿no? Que con eso, en eso se lía. Pero entonces vamos a levantarnos así, os voy diciendo el nombre, nos levantamos y lo decimos. Bueno, tú te libras para el siguiente, ¿ok? Entonces, quien no se lo sepa, me dices lo que te sepas. Si no te lo sabes, pues no pasa nada. Si te sabes 1 o 2, pues 1 o 2, o lo que te sepas, ¿ok? Si no, yo también te voy ayudando. Yo también me lo he estudiado, pero me va a costar también, porque es lioso. No os preocupéis, ¿ok? Tenemos tiempo hasta que se termine la asignatura para ir repasándolo, ¿vale? Es memorizar, y memorizar es entender primero lo que estamos memorizando, que eso es muy importante, y vamos a ir repasándolo como el orden de los libros, ¿vale? Tampoco os presionéis tanto de que tiene que ser para hoy, vamos poco a poco, ¿vale? Empiezo por aquí. ¿Sí? A ver, Silvia. ¿Qué le digo? Sí. A ver, venga, empiezo por alguien que se lo sepa. ¿Quién se siente bien para decirlo? Del 1 al 5. Yo digo la cita y yo digo la cita. Espera, que dice la... Venga, que Silvia se anima. Bueno, hasta donde me sé. Venga. Bienaventurados los perfectos de caminos, los que andan en la ley de Jehová. Muy bien. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Ajá. ¿Lo guardan? Y con el corazón. Ay, sí, fíjate, ya me he confundido. Y con el corazón le Buscan. Bien. Pues, No hacen. Es la frase paisa. pues no hacen. Iniquidad. ¿Qué? iniquidad. No hacen iniquidad. Los que andan sus caminos. El 1 y el 2, vale, muy bien, ¿no? Pero bien. Estaba bien, del 1 y el 2. A ver, Adriana, ¿te animas? Hasta donde me sé. Venga. Bienaventurados los perfectos de camino, que andan en la ley de Jehová. Ujú. Bienaventurados los que guardan sus testimonios.
y le buscan con todo el corazón. Entonces le buscan. Aunque lo digáis con diferentes palabras, si queréis decir eso, está bien. Tú encargaste que... Uy, te falta el tercero. Ah, sí. Pues no. Pues no hacen iniquidad. ¿Quién? Quienes andan en sus caminos. Eso es. Entonces ahora di el que ibas a decir. Tú encargaste que fuesen guardados todos tus mandamientos. Sí. Sí. Ojalá mis caminos fuesen ordenados Ujú. para que yo... ¿Para qué tienes que... ¿Para qué tienen...? Tus mandamientos. Muy bien, muy bien. En otras palabras, pero muy bien, Adriana. Muy bien. Y el 18. El cortito. Abre y... Las maravillas de tu ley. A ver, Samuel. Salmo 119, versículo 18. ¿Tú te lo sabes? No se lo sabe, bienaventurados los... No, pero mírame a mí. Es que yo me lo aprendí con jeroglíficos. Pero eso es Hebreo. Es fácil, mire. Ah, en hebreo te pero eso no vale. A ver, intenta mirarme a mí. Bienaventurados los perfectos de camino que andan en la ley de Jehová. Ajá. Bienaventurados Los que... que guardan tus testimonios y que con el corazón te buscan. Ujú. pues, Los que no hacen iniquidad, Pues no hacen iniquidad los... que andan en tus caminos. Oh, Quiero darle chance a otra persona. ojalá no, que tú encargas. A ver, Sandra. ¿Por dónde voy? ¿Por el 3 a Por el... Ah, no, por el 3. Ok. Bienaventurados los perfectos, bienaventurados los de perfecto camino, los bienaventurados perfectos de camino, porque andan En la... en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y de todo corazón le buscan, pues no andan en iniquidad y ¿Quiénes? los que andan en sus caminos. Sí. Sí. ¿Tú? Tú mandaste que fueran muy guardados tus mandamientos, ojalá fuesen enderezados mis caminos para guardar tus estatutos. Muy bien, de 1 al 5. ¿Y te sabes el 18? No. A ver, Juan. A ver. Bienaventurados los de perfectos Sí. de camino, pues hoy. ¿Los qué? Los que andan Ajá. en tus caminos. En la... La ley de Jehová. Eso es. Perdón. Bienaventurados los ¿Guardan? que guardan ¿El qué? sus estatutos, sus mandamientos. Bueno, Sus testimonios, son sinónimos. Yo soy malo para... Son sinónimos. Los que los que con... con el corazón te buscan. Eso es. No hay iniquidad, no hacen iniquidad los que andan en tus mandamientos. Ujú. Tú... Tú encargaste que guardaras tus... Oye, perdón. Tú encargaste que guardara tus mandamientos. Ojalá yo pueda ordenar. ordenar mis caminos para guardar tus estatutos. Vale. Bien. Es que es enredado, sí. A ver, Margarita. Bienaventurados los perfectos de camino y los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que Guardan. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, los que de todo corazón le buscan, pues no hay iniquidad en los que andan en tus caminos. ¿Tú? Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá Ojalá mis caminos sean ordenados para
guardar tus mandamientos. Muy bien, muy bien. Sus estatutos, sus mandamientos, bueno, son, vamos a ponerlo como que son sinónimos, ¿no? Que se refieren un poco a la ley del Señor. A ver, Marcelo. Esa risa nerviosa. Bienaventurados los perfectos del camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón los buscan. No. No, Pues no. No hacen iniquidad los que andan en tus caminos. Tú, Tú encargaste ¿qué encargó? Que fueran que fueran guardados tus mandamientos. muy Ojalá buenos. mis caminos fueran ordenados para que ¿Para qué? guardar tus estatutos. Muy bien. ¡Uy, uy, 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 uy! Que sigue, sigue. Ya no con villano. Venga, Azucena, a ver. Entonces no me sentiré de Venga, 3. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y de todo corazón le buscan. Muy bien. No hacen iniquidad los que andan en su camino. Y el 18 no lo sé, Ah, dale. pero el 4 sí. No pasa nada. Y dice, abre mis ojos y miraré la ley. Las mayas. Eso es. Muy bien, Azucena, muy bien. A ver, Luis. ¿Qué? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio, Sus testimonios. y con todo corazón lo buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú, Tú encargaste que sean muy. guardados tus mandamientos. Ojalá pueda ordenar mis caminos. Sean ordenados mis. Mis caminos para seguir tus... Para guardar. tus, estatutos. Estatutos, muy bien. ¿Y el 18? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Muy bien, Luis. Muy bien. A ver, Gaby. Lo que puedas, lo que puedas. Bienaventurados los perfectos de camino y que andan en la ley de Jehová. Muy bien. Bienaventurados Los que guardan, los que guardan su mandamiento con el todo corazón. le buscan. No, pues no. Pues no hace iniquidad los que andan en tus mandamientos Caminos. o en tus caminos. Tú encargaste. Que sean muy guardados tus mandamientos. Tus mandamientos. Ojalá Ojalá fuesen ordenados mis caminos. para guardar tus estatutos. Muy bien, Gaby. Muy bien. ¿Y el 18? ¿Te sabes el 18? Open my eyes. Abre Abre mis ojos para ver y y miraré tus maravillas. las Maravillas. de tu ley. Muy bien. Creo que lo puedo decir. ¿Ah, sí? Madre mía. ¿Ya te lo has aprendido? A ver. O el 18, el 18. Mi abuelo tuvo su mirada. Bienaventurados los perfectos de corazón, ¿es? No, se me... Ya no te preocupes, para la semana que viene no hay prisa, que no lo sabías, está bien, está bien. A ver, Lola. Me lo sé diferente. Ah, bueno, sí, en otra versión, a ver. ¿Quieres ver? No, si dices el mismo significado, sí que me lo sé, así que si dices... Como dos palabras. A ver. Dichosos los de conducta perfecta, los que siguen las enseñanzas del Señor. Ajá. Dichosos los que cumplen sus testimonios y lo buscan de todo corazón. Sí. Ellos no cometen maldad porque van por los caminos del Señor. Ajá. Tu Señor has ordenado que se cumplan bien tus mandamientos. Como quisiera ordenar mis caminos para cumplir con tus estatutos. Ah, muy bien. ¿Y el 18? Ese sí, en Reina Valera. Abre
mis ojos y miraré las maravillas. Muy bien trabajo. Tú no me lo has dicho al final, ¿no? Sí. No, tú no me lo has dicho. Pero no sé. Yo di chance. ¿No te sabes ni uno? A ver. ¿Tres versículos? Dijo tres. Sí. Has dicho 3. Bienaventurados los perfectos de camino. Los que guardan, los que guardan tu ley. Los que andan, no. Bienaventurados los perfectos de caminos, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan tus testimonios, los que con todo el corazón te buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en tus caminos. Tú encargaste que fueran muy guardados tus mandamientos. Ojalá mis caminos fueran ordenados para guardar tus estatutos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Bien. Era complicado, ¿eh? Yo sé que es complicado. Romanos. Bueno, sí, acordémonos que es un salmo. Sí, además tienen muchos sinónimos, ¿no? Entonces es complicado. Pero siempre si también se os es más fácil en otra versión, como Lola, si es más fácil y miráis que el significado sea el mismo, lo podéis estudiar en otra versión, porque no hay problema. Nosotros tenemos la Reina Valera, pero también podemos coger otras versiones, ¿no? Que con tal de que digan lo mismo, está bien. Pero muy buen trabajo. Ok, entonces vamos a empezar por aquí, el orden de los libros del Nuevo Testamento. Mateo, te paso, que tú no estuviste. Gaby. Mateo. Marcos. Lucas. Primera de Corintios. Segunda de Corintios. Gálatas. Adriana. Efesios. Muy bien. ¡Que te he pillado! Empezamos por aquí, otra vez. Mateo. Marcos. Lucas. Juan. Hechos. Romanos. Segunda de Corintios. Gálatas. No, ahora voy a hacer así. Saltando. Empezamos. Lucas. Juan. Hechos. Romanos. Primera de Corintios. Segunda Corintios. Galatas. Empezamos. Mateo. Lucas. Juan. Ay, otra vez. Te toca el mismo. Romanos. Primera Corintios. Segunda de Corintios. Gálatas. Efesios. Filipenses. Mateo, Marcos. Juan. Hechos. Hasta Efesios. Primera de Corintios. Hasta Efesios. Gálatas. Vale, muy bien. Ok. Muy buen trabajo. Vale, a ver, bueno, quiero pedir perdón porque las grabaciones, tenemos 2 portátiles en casa y no nos va bien ninguno, así que no podemos estar bajando y esperemos que la semana que viene podamos subiendo. Esperemos que la semana que viene, porque ya tengo 2 previstas para subir, pero os quiero pedir perdón porque no las he podido subir. Entonces esperemos que esta semana la podamos subir con esta tercera, ¿vale? Que por ejemplo Sandra, que no está viniendo y así, que ya lo siento que no podáis escuchar las grabaciones, pues por problemas que tenemos con los ordenadores en casa. Entonces la semana pasada tuvimos un problema, que yo poniendo los números, que no sé qué, ¿no? Entonces os he traído un bosquejo, ¿ok? Desde el primer tema, que es la Biblia, la palabra de Dios, que lo terminamos, y este tema que estamos viendo, que lo empezamos la semana pasada, que son las leyes de la hermenéutica. Entonces, de estas 2 asignaturas os he dado el esquema general, ¿ok? Para que lo comparéis con vuestros apuntes y podáis
comparar y ver que vamos a la par, ¿vale? Para que no haya pérdida, ¿ok? Entonces, lo de la semana pasada fue este de aquí, el primer punto, que estuvimos viendo el intérprete, y hoy vamos a dar este de aquí, ¿vale? Entonces os lo podéis poner ahí al lado y vamos siguiendo todos a una. Voy a intentar que este bosquejo lo tengáis antes de la materia, antes del punto a dar, para que no haya pérdida y no nos pase lo de la semana pasada, ¿vale? Intentar, ahora os los doy al final, pero voy a intentar daroslo antes de que se empiece, ¿vale? Así que espero que no nos pase lo de la semana pasada. Ay, perdón. Ay. ¿Y cuántos sois? 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ay. 1 y 2. ¿Quieres coger uno para Mauro? ¿Quieres coger uno para Eloy? Sí, me sobran porque he hecho muchos. Muy bien, entonces, como veis, la semana pasada hay 2 temas en leyes de la hermenéutica. Estamos aquí, en el segundo tema, ¿ok? En la de abajo. De la semana pasada, si os acordáis, empezamos leyes de la hermenéutica. Pongo aquí bosquejo del segundo tema, leyes de la hermenéutica. Estamos dando este tema, entonces. Estuvimos viendo la semana pasada las leyes del intérprete. El punto número 1, capacidad espiritual, el segundo, objetividad en el intérprete, y el tercero como puente. Y hoy vamos a ver el segundo punto, que son leyes generales, ¿vale? Entonces vamos a dar las 5 para que no haya pérdida entre ninguno. Vale, ¿empezamos? ¿Tenéis alguna pregunta, algo que decir? Ok, pues empezamos. El primer punto, como lo tenéis ahí, es lo esencial. ¿Quieres uno, Edgar? Perdona que no te he dado. El bosquejo este, ¿quieres? Este no lo tienes, ¿eh? Perdona, toma. Lo esencial y lo secundario. Ah, sí, no se ve, ¿no? Azul, tengo azul. ¿Así mejor? Sí. Sí. Bueno, ahí lo tendréis, ¿no? Lo esencial y lo secundario. ¿Tenemos que anotarlo o no? Pues depende de ti, yo creo que sí. Pero... Ok, vamos a ir a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Este es un versículo que deberíamos de sabernos todos, ¿verdad? Dice, toda la escritura, ¿estamos todos? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí nos vamos a quedar y voy a subrayar útil, que está en una de las primeras frases del 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la Biblia es útil, obviamente, ¿ok? Pero como intérpretes que somos, debemos de saber diferenciar entre lo esencial, que sería esto de aquí. Si esto es la Biblia, lo esencial quiere decir lo más importante, que es este cuadrado, y lo secundario, que puede ser este, que puede ser este, ¿ok? Esto de aquí es lo esencial, lo básico, lo que debemos de saber, lo que es el fundamento de nuestra fe.
Entonces yo como intérprete cuando voy a la Biblia tengo que saber qué es lo más importante de la Biblia y qué es lo secundario, lo que rodea a lo más importante, ¿ok? Eso no quiere decir que lo secundario no sea útil, como dice en 2 de Timoteo. Obviamente toda la Biblia, como dice aquí, es inspirada y es útil, toda. Pero yo tengo que saber como intérprete diferenciar entre lo importante que es esto, el centro, y lo que le rodea, ¿ok? Lo que no es tan importante. Por ejemplo, es igual de importante la liberación de Lot y su familia de Sodoma y Gomorra y la liberación del pueblo de Israel de Egipto. ¿Tiene el mismo peso? No quiere decir que no sea útil y que no sea importante y no debamos de leerlo, pero ¿tienen el mismo peso? No, obviamente la salida del pueblo de Israel de Egipto es mucho más importante que la salida de Lot, de Sodoma y Gomorra, ¿no? Por ejemplo, ¿tiene el mismo peso la muerte de Jacob que la muerte de Jesucristo y la resurrección? No. ¿Quiere decir que la muerte de Jacob no fue importante? No, eso no quiere decir, pero quiere decir que es más esencial y fundamental para mi fe la muerte de Jesús y la resurrección que la muerte de Jacob. Y así encontramos muchas cosas. Por ejemplo, la lista de los valientes de David, comparándola con la lista de los discípulos escogidos por Jesús. No quiere decir que el otro no sea útil ni sea importante, pero es secundario. Entonces, yo como intérprete tengo que ir a la palabra sabiendo qué es lo esencial y qué es lo secundario. Saber separar. Saber diferenciar no quiere decir que yo puedo escoger de la Biblia lo que yo quiera, ¿no? No, esto es tal, o esto es secundario, esto es esencial. No, tengo que ir con sabiduría y conocer, ¿ok? Los puntos esenciales en la Biblia están muy claros por 3. ¿Cómo yo sé que hay un punto esencial? Entonces, lo esencial yo diría que es por constante repetición, claridad y solidez. Eso es lo esencial. Sí, para lo esencial. Para diferenciar lo esencial. Es su constante repetición, su claridad y solidez. Esos son puntos que me dicen a mí que algo es esencial en la Biblia, ¿ok? ¿Qué pasa cuando yo voy a un secundario, a un tema secundario, y no lo acabo de entender? ¿A dónde yo tengo que ir como intérprete? A un esencial, ¿ok? Luego ya con la práctica vamos a poner esto en práctica, no os preocupéis, porque ahora es mucha teoría. Y ningún tema secundario me puede debilitar lo esencial, ¿ok? Porque hay muchas veces que temas que no son tan importantes debilitan el fundamento de nuestra fe. Y el fundamento de nuestra fe es lo esencial, es esto de aquí. Entonces, estos que rodean lo esencial no pueden nunca debilitar el fundamento, ¿ok? Un ejemplo de lo que está Noemí diciendo, Noemí. Sí. Está viviendo hoy en día. Algo que es secundario como la sanidad o las cosas de los milagros, sí, están debilitando la fe de muchos. Sí, es verdad. O sea que la fe no puede ser debilitada no puede estar dependiendo de un milagro o no. Muchas veces el milagro se toma como esencial por encima de lo que es la base de la fe, que es en Jesucristo. Sí, muy buen ejemplo. Ok, entonces quiero que en esta página, en 5 minutos, porque es algo rápido que os tiene que venir así. Quiero que me escribáis
desde tu opinión, cuál es lo esencial para ti de toda la Biblia? No tiene por qué ser una cosa, porque esencial en la Biblia hay varias cosas. Y quiero que empecéis desde Génesis, pensando Génesis hasta Apocalipsis. Los temas, no entre David que se peleó, no, temas esenciales de tu fe, que crees que son los temas importantes, más importantes de la Biblia, empezando desde Génesis, que aquí estoy dando yo una ayuda. Génesis, ¿ok? Vamos aquí, Nuevo Testamento, que aquí ocurre algo bastante importante también, y aquí habla también de algo muy importante, ¿ok? Son temas básicos de tu fe. Entonces quiero que me escribas los fundamentos y lo esencial que crees que es para ti en la Biblia, ¿ok? Los temas que te vengan así viniendo. Y pones tu nombre y me entregas la hoja. Si puedes ponerlo en orden, mejor, porque me haces entender que sabes del fundamento, de lo esencial. No. Momentos o temas esenciales que tú creas que hay en la Biblia. Los temas esenciales. No, pero los esenciales. Los que tú crees que es el fundamento de tu fe. Si vais en orden, me hace entender que conocéis un poquito más la historia de la Biblia, entonces mejor, ¿ok? Si no podéis ir en orden, no pasa nada. Recordar que eso es lo esencial, ¿eh? No empecéis a escribir detalles, no, esencial, fundamentos de vuestra fe. Que tengan también las características que hemos puesto aquí, constante repetición, que sean claros, que tengan solidez.
¿Ya? Ponerme vuestro nombre arriba, por favor. Acordaos que no me tenéis que poner muchos temas, ¿eh? Acordaos que son los esenciales. Los fundamentos de vuestra fe. ¿En qué está basada vuestra fe? Vamos terminando. ¿No te va a entender? Sí, sí. Ah. Vamos terminando. Vais entregando las hojitas. ¿Me has puesto el nombre? Sí. ¿Quieres poner algo? ¿Quieres agregar algo? ¿Tú también? Venga, ¿me vais entregando las hojitas, por favor? Acordaos que son los fundamentos, lo esencial. Que ya estoy viendo ahí a Adriana que me está rellenando la hoja entera. Me está escribiendo una carta. Acordaos de poner el nombre también, por favor. ¿Eso está el nombre? Sí, gracias. Gracias. Es más fácil de lo que pensáis. Venga, a ver. Me faltan dos. A ver, yo os digo mis fundamentos, a ver si coincidimos. Yo empezaría por la creación. Bueno, no lo voy a apuntar. Dios crea al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Segundo fundamento es que entra el pecado en la humanidad. Tercero es que... Gracias. Dios, a través de su gracia, su perdón y misericordia, nos va perdonando hasta que llega la gracia a su esplendor y viene Jesucristo, baja a la tierra, muere y resucita por nuestros pecados. Ya no es por obras, es por fe. La Iglesia es la presencia del Señor aquí, el Espíritu Santo está con nosotros, la segunda venida de Jesús, ascendemos y un cielo y tierra nueva. Ese es el fundamento de mi fe. Así, ¿no? O sea, luego lo podríamos explicar un poquito más, obviamente, ¿no?
Pero esos son los fundamentos y los temas más esenciales, que seguramente se pueden poner un poco más, seguramente se puede agregar más, pero esos son los temas más esenciales. Por eso cuando empezáis a escribir, muchas veces lo esencial es lo que todos sabemos, lo esencial, ¿no? Obviamente lo más esencial es Jesucristo, ¿no? La salvación, que somos salvos por medio de Jesús para poder llegar al Padre y ahora que podemos disfrutar del Espíritu Santo, ¿no? Pero esos son los fundamentos, ¿ok? Entonces, como intérpretes es muy importante no centrarnos en todo lo que rodea, sino saber muy bien qué es lo esencial y el propósito de la Biblia, ¿ok? Eso no quiere decir no dar importancia a lo demás, porque como bien hemos dicho, toda la Biblia es útil, toda es inspirada, y leemos un pasaje, una historia de segundo libro de Crónicas y Dios nos habla a través de ese pasaje. No quiere decir que con lo secundario, eso ahí Dios no nos hable, no sea importante, eso no quiere decir, simplemente que como intérpretes al ir a estudiar la Biblia debemos de saber diferenciar, ¿ok? Y conocer, ¿vale? ¿Claro este punto? ¿Sí? Vamos al segundo. El contexto. Borro esto. Contexto. ¿Quién me puede decir qué significa contexto histórico? ¿Dónde estábamos? ¿Qué época? ¿Cuándo pasó? Eso es, muy bien. Se responde a esas preguntas, ¿no? Yo lo he buscado en el diccionario y dice: el contexto histórico es un conjunto de circunstancias en los que se produce el hecho que tiene historia, ya sea lugar, tiempo, cultura, hechos relevantes, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a un texto, otra de las leyes generales que hay que tener en cuenta cuando voy a un texto es el contexto. ¿Ok? Yo no puedo ir a un texto e ir a estudiarlo, ir al texto directamente, leerlo y sacar una conclusión y ya. Eso como intérpretes, eso estaría mal. ¿Ok? Por ejemplo, si yo voy a la carta de Tesalonicenses, tengo que saber quién la escribe, tengo que saber a quién la escribe, en qué momento se escribe, en qué año se escribe, cómo era la cultura en ese momento de Tesalónica, que era la iglesia a la que estaba dirigida la carta por Pablo. Tengo que saber qué es lo que estaba pasando en esa iglesia para que Pablo escribiese esa carta, qué es lo que estaban pasando los cristianos en esa época para entender por qué Pablo escribía eso y ponerme en el lugar de los cristianos también. O sea, tengo que saber, eso todo que estoy diciendo es el contexto general de la carta de Tesalonicenses. Entonces yo como intérprete, si voy a ir al pasaje, tengo primero que responder a todas esas preguntas para luego concentrarme en el texto que voy a estudiar. Yo no puedo ir a un texto así sin conocer nada y estudiarlo, porque no voy a conocer todo. Voy a conocer solamente un poquito y tal vez ni siquiera voy a sacar en conclusión lo que el escritor quería decir. ¿Ok? Entonces, en el contexto, a la hora de interpretar debemos siempre hacernos esta pregunta: ¿qué significado? Esta quiero que la apuntéis, que es muy importante. ¿Qué significado tenía este pasaje? ¿Qué significado tenía este pasaje para los oyentes originales en su contexto histórico? ¿Qué significado tenía este pasaje para los oyentes originales en su contexto histórico? Repito otra vez. ¿Qué significado tenía este pasaje para los oyentes originales en su contexto histórico? ¿Por qué? Porque como hemos estudiado, el intérprete se tiene que poner en los zapatos de los que lo estaban escuchando, ¿verdad? Y tenemos que hacer un puente. Vale, entonces vamos a ver un ejemplo de cultura en Juan 13, 1 al 20. Juan 13,
1 al 20. Vamos a ver un ejemplo, ¿ok? De la necesidad de conocer el contexto. Juan 13, 1 al 20. Voy a leerlo yo para ir así un poquito más rapidito, ¿ok? 13, 1 al 20. Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Vale, vamos a quedarnos ahí. No hace falta que vayamos al 20. Entonces, si leo solamente, voy a estudiar este pasaje, si solamente leo esto, me quedo con que Jesús les está enseñando a lavarse los pies, ¿no? Si yo lo leo y lo interpreto de una manera literal y no conozco el contexto, Jesús está lavando los pies, por lo tanto, una de las enseñanzas, porque nosotros tenemos que ser como Jesús, es que yo tengo que lavar los pies a los demás, ¿ok? ¿Eso es lo que quiere decir? No. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo sé que no? Entonces, vamos al contexto de la cultura en aquella época. La cultura en aquella época es que la basura se tiraba por la ventana, se tiraba a la calle, las calles estaban muy sucias, había mucho polvo, es un lugar donde hace mucho calor, los hombres iban en sandalias o incluso si no tenían dinero iban descalzos. Por lo tanto, estaban llenos de polvo, llenos de barro, llenos de basura. Entonces, cuando tú invitabas a alguien a tu casa, normalmente la gente tenía esclavos en casa, ¿ok? O siervos. Entonces, esos siervos limpiaban los pies a los invitados, ¿ok? Para hacerles sentir bien, porque obviamente venían con los pies súper sucios, ¿no? Entonces, Jesús lo que está haciendo es ponerse en el lugar del siervo y está limpiando los pies a los discípulos. Aquí Jesús no está dando una enseñanza en el sentido de vosotros ahora tenéis que limpiaros los pies unos a otros. Eso no está queriendo decir. Pero si no conociésemos la cultura no sabríamos. Ahora que la conocemos, podemos explicar que Jesús está poniendo en el lugar del esclavo y quiere que nosotros también nos pongamos en ese lugar, ser humildes y poder servir y mostrar amor a los que tenemos alrededor, ¿ok? Pero si yo no conociera la cultura y la situación de esa época, yo no sabría eso, ¿ok? Entonces es muy importante conocer el contexto histórico de la época, del libro, para yo interpretarlo adecuadamente, ¿vale? Hay muchas actitudes en muchas iglesias que normalmente hacen eso, el pastor lo hace. Ahora, eso no quiere decir que se desconozca el contexto, ¿ya? Por ejemplo, yo asistí de niño a la iglesia misionera y a la primera iglesia bautista allí en Palmira. Y cada mes el pastor hacía eso, no porque desconociera el contexto, sino porque quería hacer una aplicación de humildad y de servidumbre a otras iglesias
lo han hecho al contrario. Han hecho al contrario de que han puesto el pastor en el medio y algunos van y le lavan los pies, se han salido también. Pero no quiere decir de pronto que cuando hay iglesias que lo hacen así, de pronto estén desconociendo el contexto, sino que quieren hacerlo como una enseñanza de servidumbre, el siervo, por lo que hizo el Señor de humildad, ¿no? Sí, conociendo lo que hay detrás está bien. Ahora, si lo vamos a aplicar, eso porque pues sería un ejemplo, ¿no? También está bien porque es algo que aparece en la Biblia para enseñar, pero ahora no necesitamos que nadie nos lave los pies como un gesto de amor. ¿Por qué? Porque nos duchamos todos los días, tenemos agua, utilizamos calcetines, tenemos todo tipo de zapatos, entonces eso no sería una muestra de amor. Entonces, para aplicar este pasaje yo como intérprete y explicárselo a los demás, yo debería de pensar en un ejemplo de amor de ahora, ¿ok? Que por ejemplo sería, Juan está pasando una necesidad económica y yo le hago una compra semanal de comida y se la doy. Eso es una muestra de amor. Eso es algo que ahora Jesús, tal vez en vez de limpiar los pies, haría intentando enseñar lo que estaba enseñando a los discípulos, ¿ok? Entonces, para que veáis la importancia del contexto, muchas veces se interpretan súper mal muchos textos bíblicos por no saber el contexto, ¿ok? Se sacan versículos así de pasajes sin conocer. Entonces es muy importante estudiar. Si voy a estudiar un pasaje, leer los capítulos que hay alrededor, conocer el tema del libro, ¿ok? Este tema lo vamos a tratar más adelante, un poco más profundo, pero es una de las leyes generales, ¿ok? Que como intérprete debemos de tener muy en cuenta el contexto. Es imposible ir a preparar o alguien que vaya a predicar o alguien que vaya a enseñar que no haya estudiado el contexto, ¿ok? Ese es el segundo punto, es muy importante. Vale, vamos al tercero. No he apuntado nada aquí. Al tercero sería puntos claros y puntos oscuros. Puntos claros y puntos oscuros. Vale, vamos a ir a Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. ¿Estamos? ¿Sí? Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces aquí hay dos cosas muy importantes. Tenemos cosas secretas o reveladas y cosas, ¿cómo dice? ¿Dice ocultas o las no reveladas? Secretas. Dice secretas y reveladas. Ah, sí, reveladas. Perdona, Silvia. Ay, sí. Y cosas reveladas, sí. Entonces, por un lado tenemos cosas secretas que no sabemos, ¿ok? Porque Dios, en su soberanía, ha decidido no transmitirnoslas a nosotros porque no las necesitamos. Si no las sabemos es porque no son necesarias para nuestra fe. Y luego están las cosas reveladas. ¿Qué es las cosas reveladas? Eso es, la palabra de Dios. Nada, como vimos, toda la revelación está aquí, ¿ok? No te puede alguien decir, ay, sí, que tuve una revelación. Aquí la tenemos toda. Entonces, el problema de este punto, claro, si hay cosas reveladas,
y hay cosas secretas. Entonces uno da por hecho que todo lo revelado y la Biblia es entendible, ¿no? Pero en la Biblia hay muchas cosas que son muy difíciles de entender, ¿no? Hay cosas que no es que sean difíciles de entender porque no tengamos toda la información, sino que humanamente nos cuesta entender. Pero hay otras que nos da muy poca información y que como humanos no podemos, como no tenemos más información, es difícil de entender, ¿ok? Por ejemplo, hay varios temas, por ejemplo os voy a hacer preguntas, a ver si... ¿Dónde estaba Jesús los 3 días entre su muerte y su resurrección? Dice que bajó a los infiernos. Muy bien, en Efesios 4:9. Pero ¿cómo se interpreta ese texto? Efesios 4:9, vamos a ir, vamos. ¿Está después de qué? De Gálatas. Eso. Efesios 4:9. Dice, ¿y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4:9. Es un punto que no es algo esencial, como hemos visto en el primer punto, no es un fundamento de nuestra fe saberlo, pero es un punto en la Biblia revelado que es muy difícil de interpretar. ¿Ok? Se pueden sacar conclusiones, uno puede estudiar, uno puede intentar entender, pero es un punto oscuro, ¿vale? Se llaman así en la hermenéutica, puntos claros y puntos oscuros. Un punto oscuro es cuando tienes poca información sobre un tema y no puedes llegar a una conclusión clara, ¿ok? Entonces en esto se nos dice y sabemos que Jesús bajó a los infiernos, pero no sabemos cómo ni para qué. Tú puedes sacar tus conclusiones y está bien. Hay muchas interpretaciones de este texto, por ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas, se puede estudiar. Pero no es una información clara en la Biblia, ¿ok? Entonces, como intérpretes, lo sabio sería estudiarlo, porque tenemos que estudiar la Biblia, puedes estudiar. Si llegas a una conclusión está bien, pero no pelearse con otro cristiano sobre un tema que es oscuro. Eso no tiene sentido, ¿ok? No, bueno, peleo. No me refiero a pelear, debatir. Yo puedo debatir si Lola me dice que el fundamento de su fe no está en Jesús, ahí yo sí que debato, porque para mí eso es lo esencial de mi fe. Pero en un punto oscuro, como intérpretes, yo os recomiendo y sabiamente no es necesario profundizar y tener una conversación con alguien para intentar defender tu punto, porque es un punto oscuro que el Señor lo ha dejado así. Si el Señor no ha querido darnos más información para conocer por qué Jesús bajó a los infiernos, con qué propósito, con quién, o solo, o qué hizo ahí, es porque no necesitamos esa información. No va a sumar nada a nuestra fe. El Señor, cuando lo creas, es que lo cree necesario decírnoslo, Él nos lo explicará. Pero ahora mismo, como intérpretes, debemos de conocer bien, eso es un punto oscuro, lo puedo estudiar, pero a la hora de enseñar, tengo que tener cuidado, porque no es un punto fácil de interpretar, y igual yo lo estoy interpretando mal, porque no es un punto claro. Entonces yo como humano puedo estudiar, puedo irme a tales versículos para apoyar, pero hay que tener mucho cuidado cuando estamos estudiando puntos oscuros, ¿ok? Porque no tenemos toda la información, ¿vale? Entonces como intérpretes, al ir a la Biblia hay que conocer muy bien la diferencia de los dos, ¿vale? Sí. Pero puede ocurrir el caso en el que con algo esencial en la Biblia, o sea, que algo esencial, porque esencial no significa que sea claro oscuro, esencial es que es primordial, ¿no? Sí. Que es fundamento de fe. Sí. Pero
ha ocurrido no, porque vemos que a veces existen debates acerca de este tipo de temas esenciales que para unos es claro y para otros todavía sigue siendo oscuro. Por ejemplo, no sé, ahorita no puedo... Pero ¿estamos hablando de temas esenciales o estamos hablando de temas de qué es lo que va a pasar en el milenio? Porque eso no es un tema esencial, eso es un tema que se puede debatir. Es esencial, pero por eso te pregunto, ¿puede ocurrir el caso de que algo esencial sea oscuro? No. ¿No debería o no? No, porque lo esencial, como hemos visto, es claro, sólido y repetitivo. Entonces, en lo esencial no debe haber ningún tipo de duda. Por eso os he dicho que al escribir lo esencial hay que escribir lo esencial. O sea, en esos temas no hay ningún tipo de duda porque además es que es repetitivo. Incluso en la Biblia se repite y se explica de diferentes maneras. Puede haber, por ejemplo, qué va a pasar después, qué cielos, qué tierra nueva, bueno, se pueden discutir muchos temas. Cosas que Sí. como el bautismo del Espíritu Santo, por ejemplo. Las que piensan que hay un bautismo del Espíritu Santo, hay personas que piensan que se recibe en el momento que recibes a Jesús. Las lenguas, sí. Pero hay un tema bien importante que es esencial, pero que en estos momentos yo entiendo lo que dice Samuel. Por ejemplo, el rapto de la iglesia es un tema bien esencial para el creyente, pero para algunos todavía es oscuro, no lo entienden y es algo esencial. Sabemos todos que vamos a ser salvos. Algunos creen que va a suceder, algunos creen que es después de la tribulación, otros creen que es después de la tribulación. Pero yo creo que lo esencial es que va a pasar. Pero sigue siendo oscuro para muchos. Pero el cuándo es oscuro. Por eso, no, definitivamente hay gente que rotundamente se opone de que no sucede. que no va a haber. Eso yo no lo había escuchado. Hay doctrinas, dominaciones, y estamos hablando de gente reconocida, de que se dice de que alguno de los grandes reconocidos ya se retrató porque lo atacaron bastante fuerte. Se burlaba mucho de Gigi Ávila cuando hablaba del rapto y decía que Gigi Ávila pensaba que Jesús iba a venir en un ovnis y cosas así. Entonces, miren, y son gente que tiene seguidores tremendísimos. Por ejemplo, los grandes ahorita predicadores de la prosperidad piensan que no hay un rapto. Entonces es un tema esencial, pero en estos momentos es oscuro para muchos, está trayendo confusión a muchos. Entonces lo que dice Samuel es cierto, hay temas que son esenciales, pero en este tiempo se está volviendo oscuro para muchos. Entonces es importante entender esa parte, de que para nosotros lo entendemos, ¿cierto? Para nosotros es claro, muchos puntos tan clarísimos, y nos basamos en el Deuteronomio 29, pero desafortunadamente sí hay temas que siendo claros y esenciales están siendo confundidos, están siendo un poco oscuros para muchos. El creyente a veces se deja llevar por la doctrina de una persona que humana. a cuentas son conocimientos humanos y no está bien interpretado. A ver, Sandra, ¿qué quieres Te iba saber? a preguntar, que hay veces, bueno, no sé, ¿esto es un tema oscuro o claro? Porque hay veces hablan de la creación de diferentes formas. Dice que la creación, antes de la creación, ya había una tierra, que la tierra había ya había vida, y Dios de ahí la volvió a organizar y la volvió a crear. Y he escuchado debates de personas y pastores que dicen que no es así, y otros dicen que sí es así. ¿Es un tema oscuro o está claro en la Biblia que ya fue así la creación? Dios la creó. Dice que empieza la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Para quién la desordenó? Sí, o sea, es un tema bien profundo que me gustaría tocarlo más adelante porque es un tema bien esencial, pero es un tema, como usted dice, que ha causado, por ejemplo, algunos que piensan de que hubieron otros Adanes, una generación antes de Adán,
el pre-Adán y el otro, Irión es uno de ellos, escatólogo, y hay otros, es un tema bien, pero bien esencial, y eso sería bueno más adelante tocarlo, porque hay que entender también los tiempos de lo que, de los días, cómo se conjugan o cómo se entienden los días de la creación también que Dios utilizó en la creación. Entonces es un tema bien profundo y se llevaría un buen Quiero, un momento, Luis, espera. Quiero apuntar algo. Ese no es un fundamento esencial. Dios creó la tierra y creó al hombre y la creación. Ese es el fundamento. Si hubo antes algo, eso no es esencial. No es esencial porque no tenemos información. ¿Ok? O sea, se puede estudiar, pero eso no es lo esencial. O sea, lo esencial es que Dios creó al hombre, a la mujer, Dios hizo la creación. Eso es lo esencial. Se puede creer que Dios la creó en un día, fue 1000 años. ¿Cómo lo hizo? Eso no es tan esencial como creer que Dios fue el creador. ¿Entiendes? O sea, eso es lo esencial. Entonces, lo que pasó antes, si hubo otra tierra, si hubo humanidad y tal, eso no es lo esencial. Se puede discutir, se puede estudiar, pero eso sería un punto oscuro. No tenemos... Yo digo porque muchas veces, los que estudian de a dónde venimos y no, claro, sí, eso... Si yo digo, Dios nos creó y punto, ellos me van a sacar a mí cosas como que no, pero al principio hubo una explosión y de ahí vino la humanidad, ¿sí me entiendes? Entonces sería bueno también nosotros tener un debate como Dios nos creó. De defensa. Para mí es justo y yo lo creo, Dios me creó y punto, no tengo más dudas. Pero para estas personas no. No, sí, yo te entiendo. O sea, es un tema a estudiar que es interesante, pero a la hora de tú como intérprete ir a la Biblia y diferenciar de lo esencial y lo no, eso no sería lo esencial. Para nosotros está bien, ¿ya? Para nosotros está bien, se entiende, el creyente se entiende otras cosas. Pero tu punto es importante porque hay mucha gente que en el trabajo te pueden preguntar, en algunas partes te preguntan, pero explíqueme esto, ¿cómo es lo otro? ¿Cómo es eso? Y si no estás preparado para responder, te van a decir, usted no sabe qué, porque hay gente que está especializada en esas cosas, y por ejemplo, la enseñanza de Génesis 6 también de que con quién se juntaron las hijas de los hombres, si fueron los que eran las hijas de los hombres, si fueron fue con ángeles caídos. Es un tema que se sale a debatir y se sale a debatir inclusive entre teólogos. Y entonces hay puntos que hay personas que están especializadas, por ejemplo, no creen en Cristo, no quieren creerlo, pero han leído estos temas, no creen en la Biblia, y entonces el creyente, por ejemplo, un testigo de Jehová, tú le preguntas, el testigo de Jehová te puede hacer esa pregunta a ti, ¿sabes? Porque ellos lo han estudiado. Un adventista te hace esa pregunta porque ellos han estudiado, es justamente ese tema lo han estudiado. Entonces uno como creyente, si no está empapado de ese tema, cómo salir, queda también mal. O sea que es importante, pero eso es bueno en la escuela bíblica porque puede haber momentos de preguntas, de debate, y a propósito, yo tenía un jueves, todos los jueves era un tema de debate en el Instituto Bíblico, en el CLC. Todos los jueves era un tema de preguntas que salían así, y eran profesores, y eran ya pastores y misioneros que estaban allí, pero tenían esos debates. Y es importante que en la escuela bíblica de pronto se pueda tocar. Es bastante esencial porque no hay información. Si no hay información en la Biblia de la creación, nosotros tenemos que basar lo que está en la palabra de Dios. Sí. A ver, Luis, ¿qué querías decir? Luego Margarita. No, lo que ya es. Ay, perdona. Para mí el tema, de lo que estamos hablando, el punto, que son puntos claros, oscuros, lo esencial es que Dios creó la tierra en ciudad. Cómo la creó, cuándo la creó, en cuánto tiempo, ya son temas oscuros y obviamente son importantes, ¿no? Pero si uno da con Espera, un momentito que va Margarita y luego te doy a ti. Hay puntos también, por ejemplo, cosas que como sabemos, ¿no?
estado estudiando que la Biblia corrobora y la arqueología y ahora los últimos estudios corroboran lo correcta que es la Biblia. Por ejemplo, ahora solo con el el ADN, uno puede descubrir que uno no es descendiente del animal, o uno no es descendiente del mono. Porque no pueden hacer una transfusión de ningún mono al ser humano. Del que ser humano, por ejemplo, cuando se habla de cuando se dispersó toda la humanidad y todo, pero igual somos seres humanos, entonces si le hacen una transfusión de un negrito a un blanquito, igual la sangre y se puede hacer una transfusión, pero no con animales. Un animal. Como dice la Biblia, o sea, Dios creó su género de acuerdo, o sea, y se va corroborando, y hay cosas que incluso la ciencia ya va, con lo que se va aprendiendo, se va aclarando muchas cosas que tal vez en algún tiempo estuvieron así como que no se entendía mucho. Sí, ahora, no estaba muy claro. Ahora ya uno se puede entender las evidencias. Esa sería una evidencia que lo del DNA. Sí. Sería una evidencia como interna o externa de la Biblia. Externa. Ahora, eso acuérdate que la primera ley de la hermenéutica es que la Biblia es un mismo intérprete. Es un mismo intérprete, o sea, la Biblia se interpreta por ella misma. O sea que, pero por eso estamos estudiando hermenéutica, para entender estos pasajes oscuros, ¿ya? Estos pasajes oscuros. O sea que el creyente tiene que estar empapado de muchas cosas para poder saber responder, para que no vayan a pensar que nosotros tenemos una fe ciega, ¿ya? Una fe ciega. Incluso yo creo que como creyentes también no es que nos interese y tampoco tenemos que tener conocimiento secular, pero sí es importante tener otro tipo de conocimientos. Por ejemplo, para incluso debatir acerca de la religión. Muchas veces gente comienza a poner ese punto y nosotros muchas veces como cristianos vamos a la Biblia y decimos que la palabra dice que para el Señor un día es como 1000 años. Entonces nosotros no podemos decir que un día creo una cosa, otro día otra cosa. Un día en el tiempo del Señor puede ser miles y millones de años. Entonces ese tipo de conocimiento, ese tipo de teoría, muchas veces creo que nosotros también tenemos que tener un poquito de apertura para tener ese tipo de conocimiento. Sí. Eso ya entra en la rama, como escatología. Ya para poder estudiar más a fondo, lo que estás preguntando sería otro tipo de asignatura, como defensa de la fe y tal. Pero No, pero... Sí, Lady. No sé si será... digamos que uno tuviera que discutir con alguien, esa gente que estudia la prehistoria, esos científicos que estudian la Tierra, que no creen en Dios, porque según ellos es la evolución de la Tierra, que hubo una explosión. Entonces, con esa gente, ¿cómo se puede discutir? Esa pregunta. Eso luego vas con Edgar y te tomas un café de 2 horas. Hay momentos donde usted desafortunadamente no va a poder competir con el conocimiento de alguien. Eso así es sencillo. O sea, la palabra de Dios tampoco es para argumentar, ¿ya? Hay una rama que llama apologética, que es en defensa de la fe. Pero eso no quiere decir que porque yo voy en defensa de la fe, yo voy a argumentar con el que me sale a mí al frente. Es como las personas que van por ahí echando fuera demonios a todo el que se le presenta. O sea que no hay momentos donde Dios le respalda, el Espíritu Santo le respalda, y hay momentos donde usted tiene que, sabe que yo con usted no pero al final solo se discute. Yo lo único que sé es que mi fe está centrada en Cristo y de ahí no me mueve nadie. O sea, que hay momentos, tiene que haber sabiduría en responder a las cosas, porque no estamos tampoco para contender. Justamente para eso estamos estudiando esto, ¿no? Para tener claro que debemos contar con lo fundamental, con lo que es esencial. Incluso dentro de este grupo
en lo secundario podríamos tener ideas totalmente diferentes, de acuerdo a lo que cada uno Sí. ha estudiado, de acuerdo a de dónde venimos, nuestro background espiritual, donde nacimos. Simplemente que eso no debería ni alejarnos, ni ponernos en contra, porque al fin y al cabo no tenemos suficiente evidencia para decir sí, esto es la verdad. Tenemos que, así como nuestra iglesia fundamentalista, justamente en los puntos esenciales de la fe. Entonces, eso es lo realmente importante también, reconocer y ser humildes, que si Dios nos dice en este versículo que hay cosas que no vamos a entender, también hay cosas que no vamos a poder responder y no está mal. Pues que al ser revelado un poco, como humanos siempre queremos conocer el todo, ¿no? Pero claro, también tenemos nuestras limitaciones, pero también es interesante, o sea, si Dios no ha encendido o no ha dado luz a todo, yo no encender una linterna, iluminarlo yo por mis propias opiniones. Si Dios no ha dado la luz, yo no voy a encender la luz humanamente, ¿no? De saber dónde está, dónde tengo que pararme también, ¿no? Si Dios ha revelado hasta aquí, ha revelado hasta aquí. La revelación está aquí, ¿ya? La revelación está aquí, ya. Aquí se cerró ya el canon por el Nuevo Testamento. Todo lo que estamos hablando está aquí. Ahora, lo que necesitamos es una iluminación para entender lo que hay aquí. O sea que cuando habla de unas nuevas revelaciones, no es de escudriñar lo que ya está aquí y tratar de entender lo que ya está aquí, porque para eso está, y lo único que necesitamos es la iluminación de Dios para la guía del Espíritu, o sea, para entenderla. Cuando habla de una nueva revelación, la palabra del Señor está hablando de algo nuevo que no haya sido revelado aquí. Por ejemplo, lo moderno ahora, que nuevo orden y nuevas cosas y nuevos sistemas y todas las cosas, de eso está hablando de nuevas revelaciones. Pero, por ejemplo, tratar de escudriñar las escrituras, de cosas que están aquí, pero que en nuestra mente no alcanza a entenderla, pero que necesita la iluminación. Pero estamos hablando de revelación, inspiración e iluminación. Se puede hay gente, hay exegetas que están especializados precisamente en meterse y escudriñar esto, para los que no podemos llegar hasta ese punto, poderlas entender. Entonces no está mal, por ejemplo, que alguien se mete y escudriñe, por ejemplo, sus versículos como hizo Pablo, que fueron revelados, pero que aquí está, hay gente que está especializada en meterse a la palabra del Señor, buscar, escudriñar, ir profundizar, hurgar en las Escrituras. Y después sacan, por ejemplo, enseñanzas, sí, ¿verdad? Que ese versículo, a mí me ha pasado así, yo leo versículos y muchas veces, pero cuando voy, por ejemplo, a un atlas, a un comentario, viene la iluminación y dices, claro, ahí estaba, no lo tenía yo, pero Dios utilizó hombres que se meten constantemente a esto. Hay muchos buenos, hay muchos muy buenos que se meten, para eso están los comentarios bíblicos, por eso uno tiene que también invertir si uno quiere escudriñar, hay que invertir también en esto. Entonces, yo creo que Dios todavía utiliza siervos para que se metan, hurguen, escudriñen, y eso nos puede traer luz a muchos nosotros, muchos también, sí, bueno, aunque no podemos estar de acuerdo también, ¿cierto? Pero nos puede ser una guía para todos nosotros. Ok, vale, pues vamos, cuarto punto, lo permanente y lo temporal. Lo permanente y lo temporal. Ok, hay que saber, como lectores e intérpretes de la Biblia, que no todos los pasajes son permanentes en el tiempo, ¿ok? Que hay algunos que son temporales. Hay algunos que duran hasta hoy, otros que fueron para un momento concreto, ¿ok? Para un momento concreto, específico de la historia.
Entonces, como ilustración, por ejemplo, podemos utilizar la esclavitud en los tiempos de Moisés, por ejemplo. En los tiempos de Moisés era muy normal en la sociedad que hubiesen esclavos, siervos, como se quiera llamar. Entonces las leyes del Señor fueron también y fueron dichas para los esclavos. ¿Ok? Dios dijo a los esclavos que tuviesen que tratar bien a los siervos y que los siervos tratasen bien a los esclavos, ¿no? Eso María. Amén. Pobrecita. Entonces, la ley que Dios introdujo, hola María, la ley que Dios introdujo en Israel sobre la esclavitud era muy avanzada porque en aquel tiempo los siervos trataban muy mal a los esclavos, ¿ok? Había mucho maltrato en la esclavitud. Entonces la ley que Dios dio era muy avanzada y muy buena para que los siervos tratasen, obedeciesen a los amos y que los amos tratasen bien a los esclavos. Ahora, en el siglo XIX, los cristianos dijeron con la Biblia en la mano: sí, apoyo la esclavitud porque Dios está a favor de la esclavitud. ¿Qué? Sí, bueno, estoy poniendo el ejemplo del siglo XIX con lo que pasó con los africanos, ¿no? Entonces, muchos cristianos se apoyaron en esos versículos del Pentateuco diciendo que Dios, por esos versículos, es que estaba a favor de la esclavitud, con la Biblia en la mano. ¿Ok? Entonces, ahí es que tenemos que ir a esta ley y tenemos que darnos cuenta que hay cosas que son temporales y hay cosas que son permanentes. Y esto de la esclavitud fue una ley, no fue un mandamiento del Señor, la esclavitud. El Señor no impuso la esclavitud, el Señor tuvo en cuenta la sociedad que había en esa época y puso unas reglas para que fuese mejor la sociedad. Ahora, en la sociedad en la que estamos, el Señor no diría lo mismo, porque no hay esclavitud, ¿ok? Diría otro tipo de ley, para que viviésemos mejor. El Señor tiene en cuenta la sociedad, el Señor tuvo en cuenta la sociedad en la que se encontraba el pueblo de Israel y puso unas leyes para que viviesen lo mejor posible, obedeciéndole a Él. Pero eso no quería decir que la voluntad de Dios era que hubiese esclavitud, ¿ok? Entonces, es muy diferente las dos cosas. Entonces, no podemos decir, sí, porque Dios dio la ley y Dios habla de que los amos tienen que tratar bien a los esclavos y los esclavos tienen que respetar a los amos. Es que yo tengo que tener un siervo en casa, un esclavo. Eso no está diciendo. ¿Ok? Entonces, estas leyes, por ejemplo, de la esclavitud, responden a una necesidad histórica, pero no responden a la voluntad de Dios. ¿Ok? Eso es un ejemplo. Por ejemplo, también... Leyes de salubridad también que Dios... Sí, ahí voy ahora. Por ejemplo, leyes del Pentateuco. En cuanto a violencia de género, maltrato, limpieza, como dices tú, robos, comida, infidelidades. Bueno, es que hay tantas leyes en el Pentateuco, ¿no? Relaciones sexuales, en cuanto a préstamos, en cuanto a compra de propiedades. El Señor pone muchísimas leyes, pero es porque la situación en la que vivía el pueblo de Israel es que estaba rodeado de muchísimos pueblos que tenían unas leyes horribles, que eran muy pecadores, que hacían cosas horribles. Entonces el Señor quería que su pueblo fuese santo, que su pueblo fuese a su imagen y semejanza. Por eso hay unas leyes muy estrictas para el pueblo de Israel, ¿no? Pero yo no puedo aplicar esas leyes a mi vida ahora.
porque no estoy viviendo el mismo contexto histórico. ¿Ok? Entonces vamos a ver dos ejemplos para que os deis cuenta que cuando yo voy al Pentateuco, yo no puedo decir, ah, mira, el Señor dice esto, así que ahora lo tengo que hacer, porque es que es imposible ponerlo en práctica, porque la sociedad en la que yo estoy viviendo es completamente diferente y no tendría sentido. Porque lo que estaba viviendo el pueblo de Israel no es lo que estamos viviendo nosotros ahora. Sigue en la enseñanza de mantenerse santo como un pueblo escogido. Eso sigue manteniéndose en la historia, en la Biblia y ahora. Y las leyes que ahora mandaría el Señor, si ahora escribiese y nos mandase unas leyes, sería para mantenernos santos y diferentes a todos, pero no serían las mismas leyes. ¿Ok? Entonces, como ejemplo, vamos a... Los testigos de Jehová siguen mucho esas leyes del Antiguo Testamento. Sí, la verdad que sí, siguen bastante. Los adventistas. Números 5, 11 al 22. Una pregunta. Sí. ¿Se puede tomar tal vez esos aspectos que son temporales como fondos o instrucción espiritual? Algunos sí, otros no tienen por qué. Algunos sí. La idea general, por ejemplo, de las leyes del Pentateuco, es que el pueblo fuese diferente, que el pueblo fuese santo, que el pueblo fuese sin mancha, ¿no? De alguna manera. Que se diferenciase de los demás pueblos por tener a Dios. Y eso lo seguimos teniendo ahora. En eso consiste también nuestra vida espiritual ahora, ¿no? Ser santos y parecernos más a Jesucristo. Pero la ley concreta de... si tengo una enfermedad me tengo que salir del pueblo para no contaminar a los demás, por ejemplo, eso es que es imposible ahora. O sea, son leyes tan exactas de cosas tan específicas que es que ahora no tendría sentido aplicarlas, porque es que no vivimos en la misma situación. No tiene nada que ver, pero la idea general, la idea del Señor de mantener al pueblo en santidad, eso todavía sigue. Pues que las leyes ahora específicas serían completamente diferentes. Ahora, por ejemplo, sería no tomes drogas, no te juntes con gente... No sé, serían leyes de nuestra sociedad para no juntarnos con la gente que tenemos alrededor. Vamos a... no lo vamos a leer, es para que lo apuntéis. En Números 5, del 11 al 22... Números 5, 11 al 22... habla de un caso de infidelidad de parte de la mujer. Y dice si la mujer... Bueno, esto lo podéis leer en casa, pero hay como un rito, un ritual que tiene que hacer. Por ejemplo, en el 17 dice: luego tomará el sacerdote el agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas y que acarrean maldición. O sea, bueno, ese es un punto. Son unas leyes que había que hacer con un sentido final, pero que ahora no tiene sentido aplicarlas, ¿ok? En Números está es el caso de una infidelidad de parte de la mujer, lo que tiene que hacer la mujer con el sacerdote. Y luego tenemos otro ejemplo en Deuteronomio 19, del 1 al 13, que eso también lo podéis leer en casa, que va sobre un homicida involuntario que mata a alguien sin querer. Deuteronomio 19, del 1 al 13, una persona que mate a otra sin querer, ¿ok? Que sin querer estén trabajando y con un hacha le ha dado y justo le ha dado en el cuello. Pues la ley es porque él mandó construir ciudades de refugio, el Señor. Entonces mandarle a una ciudad de refugio. ¿Esa ley tiene sentido ahora aplicarla? No. Y aparte es que no podemos aplicarla. ¿Ciudades de refugio? Claro, se llaman cárcel. Ah, bueno. ¿Cómo se llama? Cárcel. Una ciudad de refugio.
Pero no puede salir. Bueno, ya me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Y después quedaba libre ahora creo que a los 7, algo así. Se acaba el libro del... Ahora con buena conducta también te reducen a la mitad. También. A lo que voy es que es imposible aplicarlas ahora. No tiene sentido porque la sociedad, la historia en la que estamos viviendo, lo que sí se mantiene es... ¿Perdona? ¿Algo permanente? Sí, porque estamos en el temporal. Sí. ¿Quieres un ejemplo de algo permanente? Espera, ahora te lo voy a decir. Algo permanente del Antiguo Testamento. Espera, a ver si lo explique bien. Bueno, sí, no robarás. Ese es uno fácil. Por ejemplo, los mandamientos es permanente, sí. Sí. Es algo permanente con la condición de que en el Antiguo Testamento, supuestamente cumpliendo los 10 mandamientos, era ya. Por eso había difícil era ya. Eso es la pregunta que Jesús le hizo al joven rico. Y él dijo, yo todo lo he cumplido. O sea que esos 10 mandamientos ahorita todavía no bastarían tampoco solamente para... No, porque ahí se convertiría por obra. Eso, pero no, sí, es no, es vigente, claro. Los 10 mandamientos todavía. Pero no solamente los 10 mandamientos, tendría que lo que Jesús le añadió. Sí, vale, otro ejemplo es en el Pentateuco, ¿no? Bueno, y en el Antiguo Testamento, no solamente en el Pentateuco. El ritual era tener el tabernáculo, había un sacerdote y había que ofrecer un sacrificio por los pecados, ¿no? Entonces, el símbolo de estas tres cosas es permanente. ¿Por qué? ¿Qué es el tabernáculo ahora? ¿Qué es lo que simbolizaba el tabernáculo? Presencia de Dios. ¿Qué es lo que simbolizaba el sacerdote? El intermediario, que ¿quién fue? Jesús. ¿Qué es lo que simboliza el sacrificio? La cruz. O sea, podríamos poner también Jesús, ¿no? Entonces, esto de aquí de arriba, estas tres cosas, eso es temporal. Pero lo que simboliza la enseñanza espiritual es permanente, ¿ok? Entonces, esto deja de existir cuando se hace realidad en Jesús. Eso fue la sombra de lo que se cumplió en Cristo. Estos se llaman símbolos. Símbolos, eso lo vamos a estudiar. Pero son simbolizan lo que va a pasar algo en el futuro. Entonces, cuando se hace realidad el símbolo, cuando realmente tenemos el sumo sacerdote, ¿no? Que en hebreo se le llama sumo sacerdote, cuando ya le tenemos es que está cumplido el símbolo, se simboliza, ¿ok? Entonces esto ya no tiene sentido tener un tabernáculo, tener sacerdote, ofrecer una oveja por los pecados, porque ya tenemos la realidad del símbolo. Entonces, lo que es permanente es la enseñanza, lo que es temporal es el símbolo, ¿ok? Y algo también temporal del Nuevo Testamento podría ser la conversación de Jesús con el joven rico, que tengo por aquí en Marcos 10, 17 al 24. El joven rico que le dice, Jesús, ¿qué es lo que puedo hacer, ¿no? para ser salvo? Y Jesús le va diciendo, ¿no? Los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, no robarás. Y él dice, yo lo he hecho todo y he obedecido al Señor desde que he sido pequeño.
Entonces el Señor, Jesús le dice, deja todo lo que tengas y sígueme. Y ahí, no, ahí, bueno, eso ya no. Eso quiere decir, eso es una enseñanza de Jesús, diciendo que tenemos que dejar nuestras cosas materiales para seguirle a Él. No. Si eso lo pusiésemos como un mandamiento, en la iglesia hubiese muchos problemas y estaríamos en la calle pidiendo comida, ¿no? Eso no es lo que quería. Pero Jesús se lo dijo a él. Entonces, eso fue una enseñanza a esa persona temporal. ¿Por qué? Porque esa persona necesitaba entender que por las riquezas estaba cegado. ¿Ok? Entonces, eso es una enseñanza. ¿Perdona? Por el amor al dinero. Entonces eso era lo que le impedía seguir a Jesús. Entonces eso fue una enseñanza temporal que se termina cuando el joven rico se va, que no es permanente, que yo no me la aplico para mí. El Señor lo que está queriendo decir es que no haya nada material que nos impida seguir a Jesús, ¿no? Pero esa enseñanza y eso de dejarlo todo atrás fue temporal, dirigido solamente al joven rico. ¿Ok? Entonces debemos de saber diferenciar entre lo que es temporal y lo permanente. ¿Cómo? Y ya termino con esto. Pero la aplicación no es permanente. Sí, la aplicación sí. Pero hay que inferir el principio. ¿Qué acabo de decir? Que la enseñanza es solo temporal, pero en la anterior dijiste que la enseñanza era permanente. Es lo que decía ahorita Marcelo, por ejemplo, que sí puede temporal con enseñanzas espirituales. O sea que la enseñanza sí, me refiero a la enseñanza específica que le está diciendo al joven rico de decir, deja todo. Esa enseñanza, sí, la instrucción, sí. Eso no es aplicable. Lo que es aplicable es la respuesta, la reacción de él. Lo aplicable no, lo aplicable es que no debe de haber nada que nos impida seguir al Señor. Eso es lo permanente. Como por ejemplo, el amor al dinero. Otra que dice que no dejar padre madre por causa de mí, no es sino de mí. Eso es. Sí, la idea general, lo que quiere decir Jesús, es permanente. Pero lo específico que le está diciendo al joven rico, no. Eso es temporal solamente para él por la situación que él está viviendo, ¿no? Otra vez vamos al contexto. Entonces, ¿cómo se distingue entre lo permanente y lo temporal? Entonces, lo permanente lo voy a escribir, ¿vale? Cuando las leyes o mandamientos son apoyados en el resto de la Biblia y van por encima de circunstancias cambiantes. Lo permanente yo lo diferencio cuando las leyes o mandamientos son apoyados en el resto de la Biblia y van por encima de circunstancias cambiantes, ¿vale? En cambio, lo temporal responde a situaciones concretas o específicas o pasajeras, concretas, específicas o pasajeras, dadas en un lugar y tiempo determinado.
Temporal, situaciones concretas, específicas o pasajeras dadas en un lugar y tiempo determinado. Ah, no te preocupes, que eso ya... Es que hay muchos casos, hay muchos. Nos tenemos que quedar con la idea, con la enseñanza general, no con la específica que pasa en un momento determinado o pasajero, que es por una circunstancia, ¿no? Entonces este punto es muy importante. Ahora, tengo que decir, este es muy peligroso. A su vez es muy peligroso. Tenemos que pedir mucha sabiduría al Señor porque ahora mucha gente está diciendo, ah, no, pues todo es temporal, ¿no? Entonces yo me invento, ¿no?, que es temporal y que es permanente. Entonces ya tú te pones tus propias reglas. No, porque eso era otra época. O sea, todo era otra época y eso era para una situación pasajera. Entonces tenemos que pedir mucha sabiduría al Señor y tener en cuenta la diferencia de los dos para saber bien y diferenciar entre lo permanente y lo temporal, porque ni todo es temporal ni todo es permanente. Sí, porque muchas veces se cae incluso en plano legalista. Sí. A veces demasiado fríos. Extremos, todos los extremos son malos, ¿no? Entonces que Dios siempre nos dé sabiduría para estar en el medio y es ser intérprete es una responsabilidad muy grande, porque estamos interpretando la palabra de Dios. Y siempre antes de ir a un texto siempre tenemos que ir al Señor y pedirle sabiduría, que nos hable, que nos ilumine, porque no es fácil. Nos falta una, pero ya son menos 20 y lo voy a dejar aquí, ¿vale? Entonces seguimos... Dentro de eso también... Mariano ha dicho eso. Ay, mira, Luis. También cabe las profecías, por ejemplo, las profecías que eran para determinado tiempo para Israel y las que eran para la iglesia, ¿caben también dentro de eso? Sí. Lo que pasa es que habría que estudiar bien, habría que estudiarlo bien, pero sí. ¿Se puede decir que siempre en lo temporal va a haber algo permanente? No, porque por ejemplo la esclavitud no. No siempre. Pero el ejemplo de la esclavitud, bueno, no, pero va a haber eso de la santidad. Ah, no, eso era lo... No siempre, Sandra, no siempre. Que a veces parece que puede ser permanente, pero no, hay que analizar bien. Si leéis el Pentateuco, bueno. La cuarentena. A mí personalmente sí me parece... Es una tradición normal. Bueno, vamos a dejarlo. Ya siento que tengas que llegar tan tarde. No te preocupes. Bueno, vamos a terminar y ya vosotros seguid las discusiones, ¿vale? 2 semanas, 2 semanas. Concilio el próximo. Ay, sí. Nos vemos El 8. ¿El 8? El 8 de julio. Ok. El que ya voy a terminar, que ya termino. El próximo viernes no hay clase porque es el primer viernes del mes. ¿Ok? Entonces, nos vemos dentro de 2. Ay, la tarea. Ok. Mateo, Vamos a... ¡Ay! Hoy no se pregunta el contenido de los libros. Ah, qué fallo. Yo me lo sabía, sí, yo me lo sabía. Vale, vamos a desde Filipenses Apocalipsis ya, ¿no? Porque tampoco... Vamos, sí, ya, todo. Y terminamos el Salmo 119 del 1 al... Era del 1 al 8, ¿no?
Sí, del 1 al 8, para el próximo, para dentro de 2, el 18, los libros y Proverbios 2, del 1 al 3. Proverbios. ¿Estamos hablando de los dos?